Fracaso, resultado adverso o falta de éxito en una empresa, negocio o meta prevista. Se define como la caída, ruina o frustración de una iniciativa. Aunque implica un suceso negativo, a menudo se considera una oportunidad de aprendizaje y reflexión contrapuesto al éxito. Pero, ¿por qué le tenemos tanto miedo al fracaso? ¿Por qué no nos atrevemos a hacer más cosas sabiendo que aprenderemos algo? ¿Qué es lo que nos frena dentro de nuestro cerebro cuando pensamos en este término? Buenas, bienvenidos al podcast A lo mío, bienvenidos a este nuevo episodio. Hace unas semanas, en una de las cajitas que suelo poner en Instagram, alguien me escribió que habláramos de el fracaso escolar. Y lo que mi mente pensó instantáneamente es, ¡qué miedo! Pero sobre todo en cuanto a la palabra fracaso, porque al final el fracaso escolar es de las cosas que, por ejemplo, a mí más miedo me daba cuando estudiaba, ya fuera en el instituto, en la universidad, en el máster, todo conllevaba al final fallarme a mí misma y a mi familia, que confiaba y confía en mí. Y analizando por dónde podía llevar este capítulo, me di cuenta de que ahora mismo casi todos tenemos miedo al fracaso, a equivocarnos, a no ser suficientes, para lo que sea. Para cualquier cosa que queramos conseguir, ya esté en el trabajo, en una nota, en una persona, un objetivo, cualquier cosa nos da miedo porque podemos fracasar y porque, sobre todo, la gente nos puede llamar fracasados, que es como una palabra horrible, que suena horrible porque nosotros hemos hecho, obviamente, que suene horrible. Pero claro, ¿cuáles son las preguntas más buscadas en Internet sobre este hecho? Porque a mí de vez en cuando me da por pensar, la gente que busca sobre X cosa, pues he buscado la gente que le interesa sobre el fracaso. Y lo que se busca es, ¿qué es realmente el fracaso? ¿Por qué tengo miedo a fracasar? ¿Fracasar significa que no soy suficiente? ¿El fracaso es necesario para tener éxito? ¿Por qué algunas personas fracasan más que otras? ¿O cómo saber si he fracasado o solo estoy en ese proceso? Y me ha parecido fascinante porque en todas te va como dando esa evolución que tenemos las personas cuando pensamos en el fracaso. Al final lo que está buscando esta gente es redefinir su historia personal y encontrar el porqué de las cosas que le han salido mal. También, por ejemplo, hay otras que están como más enfocadas en el momento de crecimiento, como puede ser cómo volver a empezar después de fracasar o cómo aprender del fracaso, que es más el paso a la acción después de comprender que ha ido mal. Y es que casi todas las búsquedas al final siguen el mismo recorrido. Empezamos por el dolor, pasamos a la identidad, buscamos un aprendizaje y llegamos al momento de reinvención, de vale, ya sí que he hecho mal, ahora qué leches hago. Porque al final la gente no pregunta realmente qué es el fracaso, sino que buscan responder a la pregunta ¿qué dice este fracaso sobre quién soy ahora? Por eso vamos a pasar por estas 4 frases. Vamos a responder a las preguntas y vamos a ir entendiendo el fondo del término fracaso y por qué puede ser la mejor herramienta para empezar de nuevo y volvernos más fuertes. Porque si entendemos lo que es el fracaso, podemos llevarlo al fracaso escolar, podemos llevarlo al fracaso laboral, deportivo, al de pareja, a cualquier tipo de fracasos. Entonces, voy a ir lanzando preguntas rápidas y respuestas rápidas, que son como las que se me han ocurrido cuando yo me he hecho esas preguntas a mí misma. En primer lugar, ¿qué es realmente el fracaso? El fracaso al final es no alcanzar un resultado o no alcanzar el objetivo que estabas esperando. Entonces, es la diferencia entre lo que querías lograr y lo que finalmente ocurrió. Esto me recordaba mucho al hecho de las expectativas. Hay veces que fracasamos porque no llegamos a cumplir nuestras expectativas y eso sí que es un problema. Pero, ¿por qué tengo miedo a fracasar? Porque al final el fracaso es que todo el rato lo asociamos a rechazo, a pérdida, a vergüenza o a sensación de no ser suficientes en algo, y lo que hace el cerebro es intentar evitar ese tipo de experiencias negativas. Al cerebro le gustan las cosas bonitas, le gustan las cosas dulces, le gusta la dopamina, no le gusta sentirnos fracasados. Entonces, ¿el fracaso es necesario para tener éxito? Y yo creo que no es obligatorio, pero es muy común porque permite que detectemos ciertos errores, permite que aprendamos y mejoremos antes de alcanzar el éxito realmente. Y claro,
¿Por qué algunas personas fracasan más que otras? Yo creo que en esto influyen muchísimos factores, como pueden ser las oportunidades, la preparación de cada uno, las decisiones que hemos ido tomando a lo largo de nuestra vida, el contexto personal y social y, sobre todo, la capacidad de aprender de nuestros errores, porque no seré yo la primera que diga que estamos tropezando todo el rato con la misma piedra. Cuanto antes aprendas que esa piedra no es la buena, antes avanzarás y no fracasarás tantas veces. ¿Y yo cómo sé si he fracasado o solo estoy en proceso? Yo creo que has fracasado cuando el objetivo se ha terminado o has abandonado sin alcanzarlo. Y estás en el proceso cuando sigues intentando avanzar hacia ese objetivo, es decir, no has tirado la toalla del todo. Estas son las primeras preguntas que nos hacemos cuando pensamos en el término fracasar. Pero hay que ir un poquito más allá y es que tenemos que entendernos, tenemos que saber qué queremos conseguir y qué implica que podamos llegar a fracasar en el camino. Así que, ¿cómo volver a empezar después de haber fracasado? Y es que tienes que analizar qué ha salido mal, ajustar bien el plan y volver a intentarlo con cambios más concretos. En este punto tienes que entender que hay decisiones que no han funcionado, que necesitas mejorar cosas y tienes que ver qué harías diferente la próxima vez para no volver a chocarte con la misma piedra, porque hay veces que es que no nos chocamos, hay veces que es que ya nos gusta estar con esa piedra. Entonces tienes que aprender qué ha fallado, corregir el enfoque y volver a intentarlo con mejoras. Es decir, tienes que ser mejor, no puedes ser igual, porque entonces cabe la posibilidad de que te vuelvas a chocar con esa piedra y si consigues saltar la piedra, habrá 200 metros más allá una que sea prácticamente igual. Tienes que intentarlo poco a poco e ir exponiéndote de forma progresiva para que la situación al final no te coma, para que puedas enfrentarte a ella aunque te dé miedo. Cuando empezamos a analizar este tipo de cosas, sobre todo nos entran muchísimas dudas más existenciales, más filosóficas, porque pensamos o llegamos a pensar que ese esfuerzo o el trabajo que estamos haciendo no va a ser lo que queremos en el fondo. Empezamos a pensar que estamos en el camino equivocado o si encima nos da miedo fracasar, más miedo nos dará pensar que ese fracaso va a estar ligado a cosas que no nos corresponden. Por ejemplo, estoy estudiando esto porque de verdad me gusta o de verdad yo estoy con esta persona porque la quiero. Ese tipo de cosas se vuelven muchísimo más frustrantes cuando pensamos que encima no estamos en el lugar correcto. Entonces, cuando pienses, ¿y si el éxito que buscaba en realidad no era para mí? Yo creo que cuando todo encaja con lo que tú quieres o con cómo te sientes al conseguir las cosas, te das cuenta de si ese éxito es para ti o no. También hay que saber cuándo seguir luchando por lo que te gusta o cuándo tirar la toalla, porque tienes que tener claras las líneas rojas. Si hablamos, por ejemplo, de personas, tienes que tener claras tus propias líneas rojas si hablamos de un objetivo. Por ejemplo, yo sé que a mí me gustaría dedicarme a Policía Nacional o hacer la oposición, por ejemplo, de bombero. A mí es una cosa que me fascina, tengo un familiar haciéndolo y me encanta. Pero conozco mis líneas rojas. Yo sé que esas pruebas físicas, que podría hacerlas, podría, pero habría que poner muchísimo esfuerzo y cabe la posibilidad de que no llegue, porque el atletismo es una pasada y yo no sé si algún día correré tan rápido. Pero, por ejemplo, ahí está mi línea roja de decir, sí, a mí me gusta mucho eso y a lo mejor ese éxito es maravilloso para mí. Pero, ¿y si no lo es? Ahí entra el tema de poner esas líneas y saber hasta dónde sí y dónde no. Entonces, ¿cómo saber si yo debo rendirme o insistir? Y es que si hay progreso, hay energía y tiene sentido, hay que insistir. Pero si no hay avance, no hay motivación, intento tras intento, hay que reconsiderar si estás en el camino correcto y si tienes que seguir en ese camino. ¿Fracasar puede ser una señal de cambio? Totalmente, porque al final puede indicar que el camino actual no está funcionando, que esa persona no tendría que estar en tu vida, porque aquí estoy hablando un poco de fracaso con ciertos objetivos y demás, pero también se puede fracasar con amistades, es decir, esa persona que te lleva acompañando toda la vida a lo mejor no es
lo que a ti te viene bien o no es lo que realmente quieres, y eso también lo podemos llamar, entre comillas, fracaso. Entonces, hay señales súper claras que te indican, uno, si es el camino que estás recorriendo, y dos, si es la persona con la que estás recorriendo ese camino. ¿El fracaso es necesario para encontrar mi camino? Yo creo que esas cosas siempre pueden ser parte del camino y sobre todo te van a enseñar qué dirección seguir y qué dirección no seguir. Al final es lo que se dice siempre, de que de los errores se aprende y que en los errores está el aprendizaje. Esos errores te van a decir si debes de seguir por ahí y si merece la pena todo el trabajo que estás haciendo o si en verdad tienes que darte la vuelta y buscar otro sitio. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones no es tanto fallar, sino lo que otros, o incluso lo que tú mismo, puedes llegar a pensar de ti. Y esto al final condiciona un montón las decisiones, los proyectos y las relaciones que tenemos, incluso llegando a ser un problema en el sentido de no saber diferenciar entre fracasar y ser un fracaso. Porque mucha gente no distingue entre he fallado en algo y yo soy un fracaso. Últimamente me sale muchísimo el vídeo o la frase de el GPS no te dice nos hemos equivocado, el GPS te dice recalculando. ¿Por qué? Porque no te has equivocado, simplemente estás haciendo un camino más largo, estás recorriendo otro camino diferente. Además, también hay que tener en cuenta que existe el fracaso silencioso, que es el que nadie ve y el que no se publica en redes sociales. Esto es importante porque ya hablamos de redes sociales y de cómo nos comparamos con otro tipo de personas, pero más que otro tipo, con unas personas que están editando su vida. Yo, por ejemplo, el día que estoy triste, no publico que estoy triste. Hay veces que sí, hay veces que lo digo porque obviamente yo quiero ser más real en ese sentido y decir, pues mira, estoy triste y me ha pasado esto. A lo mejor obviamente no digo que me ha pasado, pero sí digo cómo estoy yendo mejor o qué cosas hago porque quiero que esas cosas ayuden al resto de personas. Pero la gente no publica sus fracasos. Y no solo grandes fracasos, sino que también al final intentos que no salen o cambios de rumbo o cosas que abandonamos en privado, la gente no lo publica. Entonces parece que nosotros somos horribles y en verdad es que el de enfrente no lo está publicando. Entonces tú no lo estás viendo. O tú vas al gimnasio, ves a alguien que está levantando 200 kilos en hip thrust y no te has dado cuenta de que hace 3 días no podía ni con 180 porque estaba muy cansada, porque yo qué sé, cualquier cosa de estas. Estamos viendo justo el momento en el que lo logra, no en el momento en el que no lo ha hecho y que para esa persona habrá sido seguramente un fracaso. Pero cuando ocurre este fracaso, hay sobre todo un cambio de narrativa, que es el que no podemos positivizar, sino que tenemos que hacerlo como más real. Es decir, ¿qué cambia en ti después de fallar? Solemos tener sobre todo más criterio, tenemos más prioridades o sobre todo enfocamos mejor las prioridades, ponemos límites, encontramos una identidad nueva. Así que cuando fracases, en vez de echarte las manos a la cabeza, encuentra ese cambio de narrativa y encuentra qué es lo que está cambiando en ti, porque te aseguro que hay algo que está cambiando en ti. Lo que quiero que os quedéis con este capítulo es que al final los fracasos no nos definen, sino que nos orientan, nos dicen por dónde tenemos que ir o por dónde no tenemos que ir, quiénes somos ahora, quiénes queremos ser en un futuro. Recuerda que al final todos cambiamos y cambia muchísimo tu opinión, tu cuerpo, todo cambia y es igual de válido. Es igual de válida la Alba del pasado, que pensaba de una manera, que la Alba del futuro, que pensará de otra completamente diferente. Y ninguna de ellas es fracasada por dejar algo a medias, sino valiente por haberlo intentado y por ver que no era ahí, por cambiar ese rumbo. Ya hablaremos de los cambios personales en otro capítulo más extendido porque últimamente escucho bastante la frase de pero antes pensabas diferente, ¿qué te ha pasado o por qué ahora piensas así? O si antes no te molestaba, ¿por qué ahora sí te molesta? Y la verdad es que me gustaría dedicarle un rato más largo a hablar de esto, a hablar de los cambios en general de la vida. Y ahora sí, para terminar,
Tienes que recordar que no fracasas ni te equivocas, no eres más o menos si tu mente evoluciona o si has fallado, porque eres tú el que decide volver al ruedo con otra cosa en mente o continuar con ese objetivo hasta conseguirlo siempre que sea viable. Porque hasta el que ves en redes sociales que lo consigue todo también ha fracasado en algo en su vida, pero no lo está publicando. Así que por favor, encuentra tus líneas rojas, encuentra el punto en el que sabes que estás yendo hacia donde tú quieres ir y no hacia donde deberías de ir o hacia el sitio al que te están mandando ir. Y recuerda que si fallas por el camino, es parte del camino. Es esa piedra que sabes que está ahí y que tienes que saltar, no enamorarte de la piedra porque te chocas con ella todo el rato. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharme. Espero que te haya gustado este capítulo, aunque haya sido un poquito más corto que el resto. Y sobre todo que te sirva, tanto en la persona que eres ahora mismo como en el futuro. Porque recuerda que cambias y que somos cíclicos. Ya hablaremos de esto en otro capítulo. Recuerda que también, sobre todo, puedes seguirme en redes sociales. Te las dejaré en la cajita. Y que si te ha gustado puedes darle like y suscribirte para no perderte ningún episodio. Y también que sepas que en redes sociales pues iré publicando cosas sobre este capítulo, al igual que voy publicando muchas cosas sobre el resto de capítulos, para que al final como que los capítulos tengan algo más que solo algo que escuchas ahora y se te va a olvidar dentro de 3 días si no empiezas a aplicar ciertos consejos que te doy. Así que ahí lo tendrás todo siempre, tanto los resúmenes como imágenes que te harán recordar lo que te he dicho por aquí. Así que gracias por llegar hasta aquí y nos escuchamos en el siguiente.